Bueno, mire usted cómo son las cosas. Cómo el poder adquisitivo del asalariado, no de los diputados y magistrados, no, esos pueden comprar en Puerta de Hierro y todo. No, vamos hablando del que está viviendo verdaderamente del sueldo que recibe por el trabajo que desempeña. Jesús García Rojas, dinos, en este momento en donde estamos parados, mis ingresos de asalariado contra mis necesidades, ¿para qué me ajustan? Bueno, pues en materia de vivienda ya te expliqué, antes podías adquirir una vivienda de 72 metros cuadrados, hoy de 27. Los cálculos oficiales, porque antes no eran oficiales, ya nos los da el propio Banco de México, la Secretaría de Hacienda y la Secretaría del Trabajo. Hay una pérdida del poder adquisitivo en este periodo de 30 años, hay una diferencia de 2 puntos entre el 68 y el 70%. Es un dato oficial. Este es un dato importante para lo que vamos a continuar platicando. El colofón de todo lo que te dije, de lo que planeación cortoplacista, reformas constitucionales, a mi juicio equivocadas, fue un arrebato federalista que no estábamos preparados, ni están preparados para ello los municipios, que fomentó nada más la corrupción, las equivocadas políticas públicas. ¿A dónde nos llevaron? Nos llevaron a ¿cuál es el saldo? El saldo es la expansión urbana, la enorme expansión urbana que vive este país, que el presidente Peña Nieto decidió ponerle un alto, un hasta aquí, hace 2 años, y ahorita vamos a hablar qué ha pasado. El saldo son 5 millones de viviendas abandonadas en este país. El país tiene 35 millones de viviendas, de las cuales 28 están 0.6 habitadas, pero tenemos 5.5 millones deshabitadas y 2 millones de uso temporal. Entonces tenemos 5 millones de viviendas abandonadas en todo el país, lejos de los centros urbanos, lejos de los centros de trabajo, sin infraestructura, servicios, transporte ni equipamiento urbano, el aumento de las carteras vencidas de las hipotecarias, y en concurso mercantil, las 4 desarrolladoras más grandes de México. Este es el saldo desastroso de todo este paquete de errores y malas decisiones. Bien, ¿qué está pasando? Nomás te hago un pequeño paréntesis. Sí. Pero entonces, esas 4 grandísimas constructoras, te pregunto, ¿qué no tienen departamentos de estudio de mercado? ¿Qué no tienen proyecciones a mediano y largo plazo? ¿Qué no tienen ellos la precaución elemental de cuidar su dinero, de cuidar su inversión? Mira, es una pregunta muy interesante y me das pie para decir algo que lo he dicho en muchos sitios. Presumían que todo seguía igual, presumían que todo iba a seguir igual. De hecho, ellos mismos formaban parte del comité de financiamiento de la campaña de Enrique Peña Nieto y presumían que todo iba a seguir igual. Y aquí debo de decir y debo de reconocer que fue una muy valiente decisión la que tomó el presidente Peña, de dar un golpe de timón. ¿En qué consiste? El golpe de timón consiste en crear la SEDATU, y no más parar la expansión urbana, nuevas políticas públicas para desarrollo urbano, para ordenamiento territorial, ecología y desarrollo urbano y vivienda. El sector se está reformando. El propio secretario Ramírez Marín se propuso cambiar las reglas para otorgamiento de subsidios, ya no dar más subsidios para proyectos y desarrollos urbanos que obedezcan al perfil de expansión urbana, solamente dar subsidios a vivienda que esté dentro de la ciudad y preferentemente dentro de los centros urbanos. Se crearon los polígonos de desarrollo urbano. Se cambiaron las reglas para dar subsidios en función de estos contornos. Son como, para simplificarlo, son como círculos
entre más cerca estás del centro urbano, el subsidio es mayor, y entre más lejos es menor, y hay un límite en donde ya no hay subsidios. ¿En qué consiste el subsidio? El subsidio es prácticamente el enganche de la vivienda. Es muy importante, casi es del 25% del valor de la vivienda, cuando es del 100%. Entonces deciden hacer una nueva política de subsidios pues, a través de contornos urbanos, contornos de contención urbana, perímetros de contención urbana, escalonar los subsidios. Hubo inconformidades por Canadevi y la Cámara, porque ya habían comprado todo el terreno. Razonablemente negociaron, y debo decir que sí, las reglas, si bien cuando esto se decidió hacer eran muy rígidas, se hicieron más flexibles y se relajaron los círculos de contención urbana, entendiblemente para que pudieran desplazar su inventario los desarrolladores. En esta etapa estamos. Ramírez Marín pensaba que en 2 años esto se daría o podrían cambiar las cosas. Yo pienso que la remediación de un daño que se causó durante 25 años no lo puede resolver en 2. Fue muy ambicioso, bien intencionado. Yo creo que esto va a llevar mucho tiempo. Si llevamos 2, nos faltan 23. Pero te voy a, siempre y cuando vayamos en la dirección correcta. Pero te pregunto esto, ¿cuál es la reacción de los fraccionadores que ya compraron los reservas o los espacios rurales y no rurales y todo lo demás? Y van a decir, oye, yo ya invertí en comprar la tierra y tú no me vas a permitir. Las reacciones que quebraron. Ahí reconozco que siendo los dueños, sus propios amigos, las políticas públicas que marcó la presidencia de la República les causó la quiebra. Yo creo que ahí se habla muy mal del gobierno, hay muchas cosas que se hablan, yo hablaría bien de esta parte, no de otras. De esta parte yo hablo bien intencionada, va en buena dirección. No está fácil lo que se intenta hacer, porque el marco macroeconómico sigue siendo el mismo, seguimos sin crecer, tenemos los mismos 60% de población económicamente activa en la informalidad, que son muchos. Los salarios son muy bajos, ya hay ya se subió a la discusión el tema de los salarios, que no es tan simple, no es de ocurrencias, como ahorita hablaremos de la densificación, no es de ocurrencias. Lo del salario tiene que venir asociado a la productividad. No se pueden incrementar los salarios por decreto, tenía un efecto secundario peor, un efecto inflacionario negativo. Entonces necesitamos buscar fórmulas para que sean mejor remunerados los trabajadores mexicanos. Esto permitiría, el motor de la economía es el consumo, y si el trabajador tiene salarios tan bajos, no hay consumo, por eso no crecemos, estamos metidos en un círculo vicioso. Esto no va nada más para el ordenamiento territorial, el desarrollo urbano y la vivienda, es la economía en general. Necesitamos buscar fórmulas conjuntas entre todos los sectores de la sociedad de cómo aumentar la productividad y mejorar los salarios. Ya te expliqué en el renglón vivienda cómo puede cómo afectó a un trabajador esto. Pero en general la economía, o sea, ahora vemos que para adquirir cualquier producto, hasta un libro, ayer lo veía con ustedes en una cafetería que no digo su nombre, los libros ya están a 6 meses sin intereses. Pues sí, es que están carísimos. Pues, no, pero yo ya no puedo comprar un libro de contado. Te lo digo como un ejemplo, bueno, pero cualquier centro comercial o almacén ya no es 18. El Buen Fin es 24 meses. ¿Por qué? Porque se ha perdido el poder adquisitivo. Cuando ya te acabaste la camisa que compraste a ese. Y esto te lo digo porque en materia de desarrollo urbano y vivienda, esto pega durísimo. Ahí vamos. En la economía urbana, ahí en los vamos. valores de la tierra, y no puedes andar programas tan fácilmente de renovación de la ciudad, de
de regeneración, de redensificación, de renovación y de pretender llevar a la gente al centro cuando la tierra es tan cara para empezar. Importante, ahí está, otra vez volvemos a la parte más sensible del cuerpo humano, el bolsillo. ¿Cómo se pretende densificar y redensificar el centro de Guadalajara, Luis? Gracias. Marcos, yo quisiera incluso consultar, aprovechando la experiencia de Jesús. A mí me tocó la suerte de tratar en FOBI a Arturo Chávez de Los Ángeles. Y eran los que proporcionaban precisamente, era la banca que proporcionaba a los demás. De Compostela. De Compostela. Y siempre decía, Luis, no entiendo, les estamos dando mayores estímulos para las ciudades tipo medio, para que se vayan acá y quieren quedarse particularmente en Guadalajara. Y eso por un lado. Pero por otro lado, ¿desde cuándo incluso del Liceo Medina Sidonia, si me permites el dato, ¿verdad? Que el periférico acá, siempre se han hecho intentos por conservar la calidad humana y evitar el crecimiento para proporcionar un desarrollo. ¿Por qué hemos fallado entonces? Porque antes de que se terminara el periférico ya lo habían brincado. Vamos a una pausa y le recuerdo que García Rojas va a entrarle de lleno ya a la redensificación de Guadalajara. El Twitter es @zona3noticias, @Arana Cervantes y los teléfonos 3122-4200, 3122-4266. Pausa.